Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguramente en alguna ocasión te has preguntado cómo combatir la ansiedad cuando detectas determinados síntomas en ti o en personas cercanas. Quizá lo primero es tratar de aclarar el concepto en sí de ansiedad, porque hay una cosa importante que es la gravedad y esto depende de la naturaleza y de la intensidad de los síntomas y sobre todo del tiempo que llevan produciéndose. Y además hay una diferencia fundamental entre ansiedad y trastorno de ansiedad. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la NLM, define la ansiedad como un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Y continúa diciendo que puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puedes sentirte ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de hacer un examen o antes de tomar una decisión importante. Por tanto, la ansiedad, en esencia, está definida como un sentimiento, más bien un conjunto de emociones. A partir de ahí, como todas ellas, cumple una función adaptativa. En su caso, y como también expresa la citada publicación de la biblioteca de la NLM, puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse. Vemos que como reacción al estrés o a un suceso que lo provoca, pues no tiene la consideración de un problema de desorden mental o psicológico. Por tanto, bueno, no requiere o de momento no requiere una intervención muy profunda. Lo que ocurre es que en sí el miedo se mantiene más tiempo, se mantiene en el tiempo. Y lo puntual deja paso a un conjunto en el que la emoción literalmente toma el mando de la voluntad de la persona. Aquí es cuando la manifestación de ansiedad se convierte ya en un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad es una afección en la que la ansiedad permanece de forma continua durante mucho tiempo. Como consecuencia puede crear lo que se llama ansiedad generalizada y posteriormente pues problemas graves de índole psíquica y de índole física a la persona. Como también señala el documento de la NLM refiriéndose a la acción de la ansiedad, para las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y la ansiedad, el efecto de la ansiedad puede ser abrumador. ¿Y cómo poder combatir a la ansiedad para que algo puntual y teóricamente con un propósito adaptativo, como cualquier otra emoción, no derive en un trastorno? La respuesta es sencilla, aunque su puesta en marcha es bastante más compleja. Lo que hay que hacer es gestionar nuestras emociones. En nuestro caso, el miedo. El temor es una variante del miedo y la inquietud es una reacción del organismo ante el mismo. Y hay que gestionar el miedo para que no termine por secuestrarnos. Es decir, que tome el control de nuestro razonamiento y de nuestra decisión, de nuestras decisiones en general. A la hora de gestionar el miedo, en la mayoría de las ocasiones, lo que viene a la mente de la persona son dos tipos de reacciones. O reprimirlo, es decir, evitarlo, o sobreimplicarse, es decir, sentirse anulado o atenazado por el miedo. En cualquiera de los dos casos, es el miedo y no la persona la que ha tomado el control. Por tanto, esa no es la gestión adecuada, porque la consecuencia es, análogamente, un secuestro emocional. Gestionar emociones en general implica dos cosas. Una, darse cuenta de lo que se está experimentando es una emoción y la otra, aceptar la experiencia. El resultado es que desde ahí se puede elegir siempre la mejor opción. La clave no es modificar la experiencia emocional, sino la forma en la que yo me relaciono con ella. La gestión del miedo implícito en el sentimiento de ansiedad entonces conllevaría por tanto caer en la cuenta de lo que se está experimentando es solo una emoción. Es decir, nosotros no somos miedo, somos una persona experimentándolo. Y posteriormente aceptar esa simple experiencia para poder elegir o enfrentarse a ella de la forma más productiva posible. Además, llevando a cabo este proceso vamos a determinar
perfectamente a qué es debido que lo estemos experimentando, que estemos experimentando ese miedo. Como antes comenté, puede ser un problema en el trabajo, una decisión, lo que sea. Lo que proporcionaría, lógicamente, ese componente adaptativo de más energía, de más concentración o cualquier estado que se necesite para resolverlo. Bueno, ¿y qué pasa si no podemos gestionarlo? Si no alcanzamos a gestionar bien ese miedo. El modelo de gestión emocional para enfrentarse a una ansiedad incipiente, de forma que esa ansiedad no se convierta en un trastorno, se puede ver alterado por muchos factores. Factores internos, o sea, nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros filtros, nuestros presupuestos, y externos también. El entorno, la influencia de ciertas comunicaciones, posiciones de autoridad incluso, etc. Además de la intervención de un profesional como un coach que facilite la reflexión interna necesaria para poder gestionar el miedo o cualquier otra emoción potencialmente tóxica, y que eso se haga con ausencia de cualquier juicio, pues pueden usarse algunas herramientas sencillas pero que conllevan una cierta disciplina de trabajo. ¿Para qué? Para automatizarlas y para integrarlas como estrategia, simplemente para combatir la ansiedad. Ya hemos hablado antes sobre las posibilidades que da la PNL para gestionar mejor las emociones a través de diferentes herramientas. En este canal tenéis una de ellas, que es un cambio de estado a través de 6 pasos, llamado 6 pasos a la libertad, que una vez automatizada tras un periodo de tiempo de práctica diaria, permite cambiar los estados emocionales a voluntad de forma rápida y segura. Puedes recordarla y practicarla a través del enlace del vídeo que aparece arriba, a tu derecha, según miras. Con esta herramienta se consigue que en situaciones de muy alto contenido emocional, en las que puede haber en juego diferentes emociones, además de la del miedo inherente a la ansiedad, que hagan, por tanto, con toda esa amalgama de emociones, que la gestión sea más complicada, pues sea posible obtener un estado mucho más idóneo para proceder a esa gestión de una forma mucho más sencilla. Otra herramienta, esta complementaria de la gestión emocional para reducir básicamente la ansiedad, es el mindfulness, también llamada atención plena. Por cierto, si deseas profundizar en esta técnica, llamo tu atención sobre un programa completo de mindfulness en vídeo, 18 vídeos que desarrollé en su día y que está lógicamente disponible para ti. Si quieres saber antes en qué consiste, te dejo aquí arriba también un enlace a un vídeo donde se explica perfectamente. La práctica continuada del mindfulness, además de múltiples beneficios, comprobados además científicamente, para la memoria, para la concentración o incluso para el refuerzo del sistema inmunológico, nos permite centrarnos en el aquí y en el ahora, en la experiencia que vivimos en ese momento concreto, y desarrollar la aceptación a través del ejercicio de la autocompasión. Todo pasa por tu compromiso, evidentemente. Todo pasa porque tengas un compromiso, porque tanto la PNL como el mindfulness son dos disciplinas muy potentes, evidentemente, para evitar que los momentos puntuales de ansiedad se conviertan en trastornos. Y el trabajo con ellas te va a permitir tener siempre el control, tu control. Vas a decidir tú, no tus emociones, y sobre todo vas a poder emplearlas de forma positiva, a tu favor, como ayuda adaptativa para sobrellevar las dificultades. Pero solo hace falta una cosa: compromiso. Comprometerte con la persona más importante para ti, que eres tú misma o tú mismo. Con compromiso lo hay todo. ¿Qué hay mejor que eso para empezar a vivir la vida que deseas? Hasta pronto.